Estar bien ajustado a una sociedad profundamente enferma no es una medida de salud. La sociedad de hoy en día está compuesta de una serie de instituciones, desde instituciones políticas, instituciones legales, instituciones religiosas, a instituciones de clases sociales, valores familiares y especializaciones ocupacionales. Es evidente la profunda influencia que estas estructuras tradicionalizadas tienen en formar nuestro entendimiento y nuestra perspectiva. Y sin embargo, de todas estas instituciones sociales en las que nacemos, en las que somos dirigidos o que nos condicionan, no parece haber un sistema más dado por sentado y a la vez incomprendido que el sistema monetario. Adoptando casi proporciones religiosas, el sistema monetario establecido existe como una de las formas de fe más incuestionadas que existen. Cómo se crea el dinero, los principios que lo gobiernan y cómo afecta realmente a la sociedad son asuntos que no cotizan en los intereses de la mayoría de la población. En un mundo en el que el 1% de la población posee el 40% de la riqueza del planeta, en un mundo en el que cada día mueren 34.000 niños de pobreza y enfermedades evitables, y donde el 50% de la población mundial vive con menos de $2 al día, una cosa está clara. Hay algo que funciona extremadamente mal. Y tanto si somos conscientes de ello como si no, la sangre vital de todas nuestras instituciones establecidas y por tanto de la misma sociedad es el dinero. Por tanto, entender esta institución de la política monetaria es crucial para entender por qué nuestras vidas son como son. Desafortunadamente, a la economía se la considera un tema aburrido y bastante confuso. Interminables torrentes de jerga financiera asociados con matemáticas intimidantes que rápidamente disuaden a la gente de intentar entenderla. Sin embargo, la verdad es que la complejidad asociada con el sistema financiero es una simple máscara. Una máscara diseñada para ocultar una de las estructuras sociales más paralizantes que la humanidad ha soportado nunca. 1. Nadie vive más esclavizado que aquellos quienes falsamente creen ser libres. Hace unos años, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, publicó un documento titulado Mecánica Moderna del Dinero. Esta publicación detallaba la práctica institucionalizada de la creación del dinero, tal y como la utiliza la Reserva Federal y la red de bancos comerciales que soporta. En la página inicial, el documento expone su objetivo. El propósito de este documento es describir el proceso básico de creación de dinero en un sistema bancario de reserva fraccionaria. Procede entonces a describir este proceso de reserva fraccionaria mediante diversa terminología bancaria que podríamos traducir así. El gobierno de los Estados Unidos decide que necesita dinero, así que llama a la Reserva Federal y solicita, digamos, $10 billones. La Fed responde diciendo, claro, les compraremos bonos del gobierno por ese valor. Así que el gobierno toma unos trozos de papel, los pinta con unos dibujos con aspecto oficial y los llama bonos del tesoro. Entonces les asignan un valor a estos bonos de $10 billones y se los envía a la Fed. A su vez, la gente de la Fed produce también un montón de impresionantes trozos de papel, solo que esta vez les llaman billetes de la Reserva Federal, dándole también a su papel un valor de $10 billones. La Fed toma entonces estos billetes y los intercambia por los bonos. Una vez el intercambio se ha realizado, el gobierno toma los 10 billones en billetes de la Reserva Federal y los deposita en una cuenta bancaria. Y desde el momento de su depósito, los billetes se convierten oficialmente en moneda de curso legal, añadiendo 10 billones a la oferta de dinero de los Estados Unidos, y ahí lo tenemos. 10 billones de dinero nuevo han sido creados. Por supuesto, este ejemplo es una generalización, ya que en realidad esta transacción ocurriría electrónicamente, sin usar papel en absoluto. De hecho, solo el 3% de la oferta de dinero de los Estados Unidos existe en moneda física. El restante 97% existe esencialmente solo en computadoras.
Ahora bien, los bonos del gobierno son por definición instrumentos de deuda. Y cuando la Fed compra estos bonos, con dinero que básicamente ha sido creado de la nada, el gobierno está de hecho prometiendo devolver ese dinero a la Fed. En otras palabras, el dinero se ha creado de una deuda. Esta asombrosa paradoja de cómo dinero o valor puede ser creado de una deuda o una obligación quedará más clara al continuar con este ejercicio. Así pues, el intercambio se ha realizado y ahora hay 10 billones depositados en la cuenta de un banco comercial. Aquí es donde realmente esto se pone interesante, ya que basándose en el principio de la reserva fraccionaria, ese depósito de 10 billones pasa a ser instantáneamente parte de las reservas del banco, igual que cualquier otro depósito. Y en cuanto a los requisitos sobre reservas, según aparece en Mecánica Moderna del Dinero, un banco por requisito legal debe mantener reservas iguales a un porcentaje establecido de sus depósitos. Esto se cuantifica después declarando bajo las regulaciones actuales el requisito de reserva para la mayoría de las cuentas de transacción es del 10%. Esto significa que con un depósito de 10 billones, el 10%, un billón, es retenido como reserva, mientras los otros 9 millones son considerados reserva en exceso y pueden ser utilizados como base para nuevos préstamos. Ahora es lógico asumir que estos 9 billones son literalmente sacados de los existentes 10 billones depositados. Sin embargo, en realidad este no es el caso. Lo que en realidad sucede es que los 9 billones son simplemente creados de la nada, además de los 10 billones de dólares depositados. Así es como la oferta de dinero se expande. Como se expone en Mecánica Moderna del Dinero, por supuesto, los bancos no hacen realmente efectivos los préstamos con el dinero que reciben como depósitos. Si hicieran esto, no se crearía dinero adicional. Lo que hacen al conceder préstamos es aceptar pagarés, a cambio de créditos, para la cuenta de los prestatarios. En otras palabras, los 9 billones pueden ser creados de la nada, simplemente porque hay una demanda por un préstamo por esa cantidad y porque hay 10 billones depositados para satisfacer los requisitos de reserva. Ahora, asumamos que alguien entra en un banco y pide prestados los recién disponibles 9 billones de dólares. Lo más probable es que a su vez esa persona tome el dinero y lo deposite en su propia cuenta bancaria. El proceso luego se repite, ya que esos depósitos se convierten en parte de las reservas del banco. El 10% se separa y a su vez el 90% de los 9 billones. Es decir, 8,1 billones están ahora disponibles como nuevo dinero generado para nuevos préstamos. Y por supuesto, esos 8,1 billones pueden ser prestados y redepositados creando 7,2 billones adicionales. Después 6,5, 5,9 billones, etc. Este ciclo de depósito, creación de dinero, préstamo, puede técnicamente continuar hasta el infinito. El resultado matemático es que cerca de 90 billones de dólares pueden crearse a partir de los 10 billones originales. En otras palabras, por cada depósito realizado en el sistema bancario, pueden crearse una burbuja de 9 veces el monto de dicho depósito. ¿Necesitado de dinero? Pídale al atento Bank of America una taza de dinero instantáneo tranquilizador. DINERO, en forma de conveniente préstamo personal. Así que ahora que comprendemos cómo se crea el dinero por este sistema bancario de reserva fraccionaria, podría ocurrírsenos una pregunta lógica pero de difícil respuesta. ¿Qué es lo que le da valor a este nuevo dinero creado? La respuesta es el dinero que ya existe. El nuevo dinero esencialmente le roba valor al dinero existente, ya que el monto total de dinero va creciendo independientemente de la demanda de bienes y servicios. Y como la oferta y la demanda deben equilibrarse, los precios suben disminuyendo el poder adquisitivo de cada dólar. Esto generalmente se conoce como inflación. Y la inflación es esencialmente un impuesto oculto a la gente. ¿Cuál es el consejo que uno generalmente recibe? Es este: aumenten la moneda. No dicen degraden la moneda, no dicen devalúen la moneda, no dicen estafen a las personas que están a salvo, dicen bajen los tipos de interés. El engaño real es cuando distorsionamos el valor del dinero. Cuando creamos dinero de la nada no tenemos más ahorros. Y sin embargo sí existe lo que llamamos capital. Así que mi pregunta se reduce a esto: ¿cómo diablos podemos esperar resolver los problemas de inflación? ¿Esto es el aumento de la oferta de dinero con más inflación?
Por supuesto, no se puede. El sistema de reserva fraccionaria y su expansión monetaria asociada es inherentemente inflacionario, ya que el hecho de aumentar la oferta monetaria sin existir una expansión proporcional de bienes y servicios en la economía degradará siempre la moneda. De hecho, un rápido vistazo a los valores históricos del dólar americano, comparado con la oferta monetaria, confirma este punto de forma definitiva. La relación inversamente proporcional es obvia. Un dólar de 1913 equivale a 21,60 dólares del 2007. Eso significa un 96% de la devaluación desde que se creó la Reserva Federal. Y si esta realidad de inflación perpetua y estructural parece absurda y autodestructiva, esperen un segundo, ya que sin razón es quedarse cortos respecto a cómo opera realmente nuestro sistema financiero, puesto que en nuestro sistema financiero el dinero es deuda y deuda es dinero. He aquí un gráfico de la oferta monetaria de Estados Unidos desde el 50 hasta 2006. He aquí un gráfico de la deuda nacional de Estados Unidos durante el mismo periodo. Qué interesante es que las tendencias sean virtualmente las mismas, ya que cuanto más dinero hay, más deuda hay. Cuanta más deuda hay, más dinero hay. Para decirlo de manera diferente, cada dólar en su cartera es adeudado a alguien por alguien, ya que recuerde, la única manera en la que el dinero se crea es mediante préstamos. Por tanto, si todos en el país pudieran pagar todos los créditos, incluyendo al gobierno, no habría un solo dólar en circulación. Si no hubiera deuda en nuestro sistema monetario, no habría dinero alguno. De hecho, la última vez en la historia de Estados Unidos en que la deuda nacional fue completamente pagada fue en 1835, después de que el presidente Andrew Jackson cerrara el Banco Central que antecedió a la Reserva Federal. De hecho, toda la plataforma política de Jackson giraba fundamentalmente en este hecho sobre su compromiso de cerrar el Banco Central, llegando a declarar que los intentos descarados efectuados por el actual banco de controlar al gobierno no son sino premoniciones de la suerte que le espera al pueblo de Estados Unidos si se les engañara para perpetuar esta institución o con la fundación de una parecida. Desafortunadamente, este mensaje tuvo una corta vida, y los banqueros internacionales triunfaron instalando otro banco central en 1913. La Reserva Federal. Y mientras esta institución exista, la deuda perpetua está garantizada. Hasta el momento hemos discutido la realidad de que el dinero se crea del endeudamiento a través de préstamos. Esos préstamos están apoyados en las reservas bancarias y las reservas derivan de depósitos. Y mediante este sistema de reserva fraccionaria, cualquier depósito puede originar 9 veces el valor original. A su vez, devaluar la oferta de dinero aumenta los precios en la sociedad. Y como todo el dinero es creado por el endeudamiento y circula al azar a través del comercio, las personas se van alejando de su deuda original y se crea un desequilibrio donde las personas son forzadas a competir por el trabajo para poder sacar dinero suficiente de la oferta de dinero para cubrir su coste de vida. Tan disfuncional y retrógrado como esto nos pueda parecer, hay todavía una cosa que hemos omitido de la ecuación, y es un elemento estructural que revela la naturaleza realmente fraudulenta del sistema en sí mismo: la aplicación de intereses. Cuando el gobierno pide prestado dinero a la Fed, o cuando una persona le pide prestado a un banco, casi siempre tiene que devolverlo con un interés primario. En otras palabras, casi cada dólar existente debe ser finalmente devuelto al banco con interés. Pero, si todo el dinero es prestado por el Banco Central y se expande por los bancos comerciales a través de préstamos, solo lo que denominaríamos el principal ha sido creado en la oferta de dinero. Así que entonces, ¿dónde está el dinero para cubrir todos los intereses cargados? En ningún sitio. No existe. Las ramificaciones de esto son asombrosas, ya que la cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre excederá la cantidad de dinero que está disponible en circulación. Por eso la inflación es una constante en la economía, porque siempre hace falta nuevo dinero para cubrir el perpetuo déficit inherente al sistema causado por la necesidad de pagar intereses.
Esto también significa que matemáticamente los impagos y las bancarrotas son literalmente parte integral del sistema y siempre existirán los pobres bolsillos de la sociedad que sufrirán la peor parte del mismo. Una analogía sería un juego de sillas musicales, ya que cuando la música se para, alguien se queda sin refugio. Y de eso se trata. Invariablemente se transfiere riqueza verdadera del individuo a los bancos, ya que si uno no es capaz de pagar su hipoteca, ellos se quedan con tu propiedad. Esto le pone a uno particularmente furioso cuando se da cuenta de que no solo el impago es inevitable, debido a la práctica de la reserva fraccionaria, sino también por el hecho de que el dinero que el banco te ha prestado en ningún momento ha existido legalmente. En 1969 hubo un juicio en Minnesota a un hombre llamado Jerome Daly. Denunciaba la ejecución de su hipoteca por el banco que le había prestado el dinero. Su argumento era que un contrato de hipoteca requiere que las dos partes, él y el banco, pongan sobre la mesa una propiedad legítima para el intercambio. En lenguaje legal, esto se llama contrapartida. Contrapartida, base de un contrato. Un contrato se basa en el intercambio de una forma de contrapartida por otra. El señor Daly explicó que el dinero no era de hecho propiedad del banco, ya que había sido creado de la nada en cuanto se firmó el acuerdo para el préstamo. ¿Recuerdan lo que Mecánica Moderna del Dinero decía sobre los préstamos? Lo que hacen al conceder préstamos es aceptar letras de cambio a cambio de créditos. Las reservas no cambian debido a las transacciones del préstamo. Sin embargo, los depósitos derivados de los créditos se suman al total de los depósitos del sistema bancario. En otras palabras, el dinero no sale de los activos del banco. El banco simplemente se lo inventa, sin poner nada propio sobre la mesa, excepto una obligación teórica sobre el papel. Al avanzar el juicio fue el turno de declarar del presidente del banco, el señor Morgan. Y en el memorándum personal del juez recuerda que el demandante, el presidente del banco, decía y admitía que en combinación con el Banco de la Reserva Federal, realmente creaba dinero y créditos en sus libros al anotarlos en su contabilidad. El dinero y el crédito existían por primera vez cuando ellos lo creaban y el señor Morgan admitió que no había ley o estatuto en los Estados Unidos que le diera derecho a hacer eso. Debe existir una contraprestación legal ofrecida para respaldar el billete. El jurado concluyó que no había contraprestación legal y estoy de acuerdo. Después añadió también poéticamente, solo Dios puede crear algo de valor de la nada. Y basándose en esto el tribunal rechazó la petición de ejecución de la hipoteca. Y Daly pudo quedarse con su casa. Las implicaciones de esta decisión jurídica son inmensas, ya que cada vez que el banco te presta dinero, sea para una hipoteca o un cargo a tu tarjeta de crédito, el dinero que te dan no solo es falso, sino que es una forma ilegal de contrapartida. Y por lo tanto te exime de devolver el préstamo, ya que el dinero nunca fue propiedad del banco. Desafortunadamente estas consideraciones legales son ocultadas e ignoradas, y el juego de transferencia perpetua de la riqueza y deuda perpetua continúa. Y esto nos lleva a la pregunta definitiva: ¿por qué? Durante la Guerra Civil Americana, el presidente Lincoln ignoró los préstamos a alto interés que los bancos europeos ofrecían y decidió hacer lo que los padres fundadores abogaban, que es crear una moneda independiente e inherentemente libre de deuda. Se la llamó el Greenback. Poco después de que se tomara esta medida, un documento interno circuló entre los bancos privados americanos y británicos diciendo: la esclavitud no es más que ser propietario del trabajo y lleva consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que el plan europeo es que sea el capital el que controle el trabajo controlando los salarios. Esto puede hacerse controlando el dinero. Pero no podemos permitir el greenback ya que no lo podemos controlar. La política de reserva fraccionaria perpetrada por la Reserva Federal, que de hecho se ha extendido a la mayoría de los bancos del mundo, es de hecho un sistema de esclavitud moderna. Piénsenlo. El dinero se crea de la deuda. ¿Qué hace la gente cuando está endeudada? Se someten a un empleo para pagarla. Pero si el dinero solo puede crearse a base de préstamos, ¿cómo puede la sociedad llegar a estar algún día libre de deudas? No puede. Y de eso se trata. Y es el miedo de perder propiedades, unido a la lucha por mantener el ritmo de la deuda perpetua y la inflación inherente al sistema, combinado con la inevitable escasez de la oferta de dinero, a su vez creada por intereses que nunca pueden devolverse, lo que mantiene a los esclavos asalariados subyugados,
corriendo en una rueda para hámsters, junto con millones de otras personas, de hecho impulsando un imperio que realmente solo beneficia a la élite que está en la cima de la pirámide. Ya que, si lo piensas bien, ¿para quién trabajan realmente? Para los bancos. El dinero se crea en un banco e invariablemente acaba en un banco. Ellos son los verdaderos amos junto con las corporaciones y gobiernos a los que respaldan. La esclavitud física obliga al amo a alojar y alimentar a la gente. La esclavitud económica obliga a la gente a alimentarse y alojarse a sí misma. Es una de las estafas de manipulación social más ingeniosas nunca creada. Y en su esencia, es una guerra invisible contra la población. La deuda es el arma utilizada para conquistar y esclavizar sociedades. Y los intereses son su munición principal. Y mientras la mayoría anda por ahí ajena a esta realidad, los bancos, en complicidad con gobiernos y corporaciones, continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica, engendrando nuevas bases como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mientras a la vez inventan un nuevo tipo de soldado, el sicario económico. 2. Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación, una es con la espada y la otra es con la deuda. Nosotros los sicarios económicos somos los realmente responsables de crear este primer imperio verdaderamente global. Y trabajamos de diferentes maneras. John Perkins es jefe de economía del Chas, autor de Confesiones de un sicario económico. Pero quizás la más común es que primero identificamos un país que tiene recursos como petróleo. Después concertamos un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca llega realmente a ese país, sino que va a parar a nuestras grandes corporaciones para construir infraestructuras en ese país. Plantas industriales, plantas eléctricas, puertos, cosas que benefician a una minoría rica de ese país, además de a nuestras corporaciones. Pero que realmente no llegan a la mayoría de la gente en absoluto. Sin embargo, esa gente, el país entero, se queda soportando una deuda enorme. Es una deuda tan grande que no pueden devolverla, y eso es parte del plan, no pueden devolverla. Así que en algún punto los sicarios económicos vamos y decimos, oye, has perdido mucho dinero y no puedes pagar tu deuda, así que véndele tu petróleo muy barato a nuestras compañías petrolíferas, permítenos construir bases militares en tu país, o envía tropas a apoyar a las nuestras en algún lugar del mundo como Irak, o vota a nuestro favor en la próxima decisión de la ONU. Privatiza la compañía eléctrica del país y su sistema de aguas y alcantarillado, vendiéndonosla a nosotros, las corporaciones estadounidenses o a otras corporaciones multinacionales. Y esta situación se extiende y es muy típico que de la forma en que trabaja el FMI y el Banco Mundial dejen a un país con una deuda tan grande que de hecho no puedan nunca pagarla. Y entonces les ofreces refinanciar la deuda y pagar aún más intereses. Y exiges este quid pro quo, lo que se llama condicionalidad, que consiste básicamente en que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo muchos de sus servicios sociales, sus servicios públicos, a veces sus sistemas escolares, sus sistemas penales, sus sistemas de seguros a corporaciones extranjeras. Así que es como un golpe doble, triple, cuádruple. Irán, 1953. El precedente de los sicarios económicos realmente empezó a principios de los años 50 cuando Mossadegh fue elegido democráticamente en Irán. Fue considerado la esperanza para la democracia en Oriente Medio y en la mitad del mundo. Fue el hombre del año de la revista Time. Pero una de las ideas de su campaña en que empezó a implementar fue que las compañías extranjeras de petróleo tenían que pagarle a los iraníes mucho más por el petróleo que se llevaban de Irán. Que los iraníes debían beneficiarse de su propio petróleo. Extraña política. Por supuesto que eso no nos gustó, pero temíamos hacer lo que normalmente hacemos, que era enviar al ejército. En cambio, enviamos a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt. Era un pariente de Teddy Roosevelt. Y Kermit fue allí con unos pocos millones de dólares y fue muy efectivo y eficiente, y en poco tiempo se las ingenió para derrocar a Mossadegh. Y trajo al Shah de Irán para reemplazarlo, quien siempre fue favorable al petróleo, y fue extremadamente efectivo. Rebelión en Irán. Multitudes inundan Teherán. Los oficiales del ejército gritan que Mossadegh se ha rendido y su régimen como virtual dictador de Irán ha terminado. Retratos del Shah desfilan por las calles mientras los sentimientos dan un vuelco. Al Shah se le da la bienvenida a casa.
Así que aquí en los Estados Unidos, en Washington, la gente se mira y dice, eso fue fácil y barato. Así que esto estableció una nueva forma de manipular países y de crear imperios. El único problema con Roosevelt fue que tenía tarjeta de agente de la CIA. Y si era atrapado, las consecuencias podían ser muy pero que muy serias. Así que muy rápidamente se tomó la decisión de usar consultores privados, encauzar el dinero a través del Banco Mundial, o el FMI, o alguna agencia por el estilo, y reclutar a personas como yo que trabajaban para compañías privadas. Así que si nos atrapaban, no traería consecuencias gubernamentales. Guatemala, 1954. Cuando Arbenz se convirtió en presidente de Guatemala, el país estaba en manos de la compañía United Fruit, la gran corporación internacional, y Arbenz basó su campaña en un lema que decía: queremos devolverle la tierra a la gente. Y una vez más que tomó el poder, implementó políticas que harían exactamente eso: devolverle la tierra a la gente. A United Fruit no le gustó mucho eso. Así que contrataron firmas de relaciones públicas para hacer una gran campaña en los Estados Unidos para convencer a la gente de los Estados Unidos, a los ciudadanos de los Estados Unidos y a la prensa y al Congreso de los Estados Unidos que Arbenz era una marioneta soviética y que si lo dejaban seguir en el poder, los soviéticos podrían tener un punto de apoyo en este hemisferio. Y en ese momento había un gran temor en la mente de todos, del terror rojo, del terror comunista. Entonces, para cortar la historia de esta campaña de relaciones públicas, llegó el compromiso de parte de la CIA y de los militares de eliminar a este hombre. Y de hecho lo hicimos. Enviamos aviones, enviamos soldados, enviamos chacales. Lo enviamos todo para eliminarlo y así lo hicimos. Y tan pronto como fue destituido de su cargo, el chico nuevo, el que tomó el control después de él, básicamente devolvió todo a las grandes corporaciones internacionales, incluyendo, como no, a United Fruit. Ecuador, 1981. Ecuador estuvo controlada por muchos años por dictadores a favor de Estados Unidos, con frecuencia relativamente brutales. Entonces se decidió tener elecciones verdaderamente democráticas. Jaime Roldós se presentó como candidato y dijo que su objetivo principal como presidente sería asegurarse de que los recursos del Ecuador fueran usados para ayudar a las personas. Y ganó abrumadoramente, por muchos más votos que cualquier otro que haya ganado antes en Ecuador, y empezó a implementar estas políticas para cerciorarse que las ganancias provenientes del petróleo sirvieran para ayudar a su pueblo. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. Me enviaron como uno de tantos sicarios económicos a cambiar a Roldós, a corromperlo, a persuadirlo, a hacerle saber, ya sabes, está bien, puedes volverte muy rico si tú y tu familia juegan a nuestro juego, pero si intentas continuar con estas políticas que has prometido, tendrás que irte. No quiso escuchar. Fue asesinado. En cuanto el avión se estrelló, todo el área fue acordonada. Los únicos autorizados fueron militares de una base estadounidense cercana y algunos militares ecuatorianos. Cuando se inició la investigación, 2 de los testigos clave murieron en accidentes de coche, antes de que tuvieran oportunidad de testificar. Sucedieron muchas cosas extrañas alrededor de ese asesinato, el de Jaime Roldós. Tanto yo como la mayoría de los que analizaron este caso no tienen ninguna duda de que fue asesinado. Y por supuesto, en mi posición de sicario económico, obviamente esperaba que algo le sucediera a Jaime, ya fuera un golpe de estado o un asesinato, no estaba seguro, pero tenía que ser eliminado porque no se estaba dejando corromper, de la manera que nosotros queríamos hacerlo, claro. Panamá, 1981. Omar Torrijos, el presidente de Panamá, fue uno de mis favoritos. Realmente me gustaba, era muy carismático, era un tipo que realmente quería ayudar a su país. Y cuando traté de sobornarlo o corromperlo, me dijo: mira, Juan, me llamaba Juanito. Mira, Juanito, no necesito el dinero. Lo que realmente necesito es que mi país sea tratado con justicia. Necesito que los Estados Unidos indemnice a mi pueblo por toda la destrucción que han hecho aquí. Necesito estar en una posición donde pueda ayudar a otros países latinoamericanos a ganar su independencia y ser libres de esta presencia terrible del norte. Ustedes han abusado seriamente de nosotros. Necesito tener el canal de Panamá nuevamente en manos de panameños. Eso es lo que quiero. Así que déjame en paz. No trates de sobornarme. Fue en mayo de 1981 que Jaime Roldós fue asesinado. Y Omar era muy consciente de esto. Torrijos reunió a su familia y dijo: probablemente yo sea el próximo. Pero está bien.
porque he hecho lo que vine a hacer. Renegocié el canal ahora estará en nuestras manos. Acababa de terminar de negociar el acuerdo con Jimmy Carter. En junio del mismo año, apenas un par de meses después, también murió en un accidente aéreo, que sin ninguna duda fue ejecutado por chacales patrocinados por la CIA. Hay muchas pruebas de que uno de los guardias de seguridad de Torrijos le dio en el último momento, cuando estaba subiendo al avión, un grabador, un pequeño grabador que contenía una bomba. Venezuela. Me resulta interesante ver cómo este sistema ha continuado casi de la misma manera durante años y años, excepto que los sicarios económicos han ido mejorando en su labor. Entonces tenemos el caso muy reciente de lo que sucedió en Venezuela. En el 98 Hugo Chávez consigue ser presidente electo, después de una larga línea de presidentes muy corruptos, que básicamente habían destruido la economía del país. Y Chávez fue elegido en medio de todo esto. Chávez le hizo frente a los Estados Unidos, y lo hizo ante todo exigiendo que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a la gente de Venezuela. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. Así que en 2002 se organizó un golpe de Estado que no tengo ninguna duda, igual que la mayoría de la gente, que la CIA estuvo detrás del mismo. La manera en que se promovió ese golpe fue un reflejo de lo que Kermit Roosevelt había hecho en Irán, pagándole a la gente para que saliera a las calles a alborotar, a protestar, a decir que Chávez era muy impopular. Ya sabes, si consigues unos pocos miles de personas que hagan eso, la televisión puede hacerlo parecer como que es el país entero. Y las cosas comienzan a proliferar rápidamente. Excepto en el caso de Chávez, que fue lo suficientemente inteligente y la gente lo apoyó fuertemente, tanto que lo superaron. Y eso fue un momento excepcional en la historia de América Latina. Irak, 2003. Irak es en realidad el ejemplo perfecto de la manera en que todo el sistema funciona. Nosotros, los sicarios económicos, somos la primera línea de defensa. Vamos allí, tratamos de corromper a los gobiernos y convencerlos de aceptar esos enormes préstamos que luego usamos como influencia para adueñarnos de ellos. Si fallamos, como fallé en Panamá con Omar Torrijos y en Ecuador con Jaime Roldós, hombres que se negaron a ser corrompidos, entonces la segunda línea de defensa es enviar a los chacales. Y los chacales o bien derrocan a los gobiernos o los asesinan. Y una vez que eso sucede, un nuevo gobierno entra y, por supuesto, se atiene a las instrucciones porque el nuevo presidente sabe lo que le pasará. En el caso de Irak, ambas cosas fallaron. Los sicarios económicos no pudieron llegar hasta Saddam Hussein. Lo intentamos muy arduamente, tratamos de hacerlo aceptar un trato muy similar al que había aceptado la Casa de Saud en Arabia Saudita, pero no quiso aceptar. Entonces los chacales fueron a eliminarlo. No pudieron. Su seguridad era muy buena. Después de todo, había trabajado una vez para la CIA. Fue contratado para asesinar al presidente anterior de Irak y fracasó. Pero conocía el sistema. Así que en el 91 enviamos tropas y sacamos a los militares iraquíes. Así que asumimos que en este punto Saddam aceptaría nuestras condiciones. Podríamos haberle eliminado, por supuesto, en ese momento. Pero no quisimos porque es el tipo de hombre fuerte que nos gusta. Controla a su pueblo, controlar a los kurdos, mantener a los iraníes en su frontera y seguir bombeando petróleo para nosotros, y que en el momento que elimináramos a su ejército aceptaría. Así que los sicarios económicos volvieron en los 90, pero sin éxito. Si hubieran tenido éxito, todavía estaría gobernando el país. Le estaríamos vendiendo los cazas que quisiera y cualquier otra cosa que quisiera, pero no pudieron, no le convencieron. Los chacales tampoco pudieron con él esta vez, así que enviamos de nuevo a los militares y esta vez completamos el trabajo y lo eliminamos. Y en el proceso creamos negocios de construcción muy lucrativos para nosotros. Teníamos que reconstruir el país que esencialmente acabábamos de destruir, lo que es muy buen negocio si uno tiene grandes empresas de construcción. Así que Irak nos muestra las tres fases. Los sicarios económicos fracasaron allí. Los chacales también. Y como medida final enviamos al ejército. Y de esa manera hemos creado realmente un imperio, pero lo hemos hecho muy sutilmente, en clandestino. Los imperios se construían militarmente en el pasado y todo el mundo sabía que era así. Los británicos sabían que estaban construyendo uno, los franceses, los romanos, los griegos, y estaban orgullosos de ello. Siempre tenían alguna excusa como extender la civilización o alguna religión.
Algo así, pero siempre sabían que lo estaban haciendo, nosotros no. La mayoría de la gente de los Estados Unidos no tiene ni idea. No sabe que vivimos de los beneficios de este imperio clandestino. De que hoy hay más esclavitud en el mundo que nunca en la historia. Entonces uno debe preguntarse, bueno, si esto es un imperio, ¿quién es el emperador? Obviamente nuestros presidentes de los Estados Unidos no son emperadores. Un emperador es alguien a quien no se elige, no sirve por un tiempo limitado. Y no responde ante nadie, esencialmente. Así que no podemos calificar a nuestros presidentes de eso. Pero tenemos lo que yo considero lo equivalente a un emperador. Y es lo que llamo corporatocracia. La corporatocracia es este grupo de hombres que dirigen las grandes corporaciones. Y realmente actúan como el emperador de este imperio. Controlan los medios o bien directamente siendo sus propietarios o con la publicidad. Controlan a la mayoría de nuestros políticos porque financian sus campañas, o bien mediante las corporaciones o mediante contribuciones personales que proceden de las corporaciones. Nadie les elige, no sirven por un periodo limitado y no responden ante nadie. Y en la cima de la corporatocracia uno no puede realmente saber si la persona trabaja para una corporación privada o el gobierno porque se mueven de uno a otro constantemente. Así que tienen a un tipo que en un instante es presidente de una compañía de construcción como Halliburton y al siguiente instante es vicepresidente de los Estados Unidos, o el presidente que antes estaba en el negocio del petróleo. Y esto es cierto tanto si los que están en el poder son demócratas como republicanos. Tenemos el mismo movimiento de ida y vuelta a través de la puerta giratoria. Y de algún modo nuestro gobierno es invisible gran parte del tiempo. Y a uno u otro nivel son las corporaciones las que llevan a cabo las políticas, y una y otra vez es la corporatocracia la que forja las políticas del gobierno. Y luego las presenta al gobierno y se convierten en políticas, así que hay una relación increíblemente íntima entre ellos. Esto no es ninguna teoría conspiratoria. Esta gente no tiene que juntarse a conspirar para hacer cosas. Trabajan todos bajo un supuesto fundamental. Y es que deben maximizar los beneficios sin importar el coste social o medioambiental. Este proceso de manipulación por parte de la corporatocracia, mediante el uso de la deuda, el soborno y el derrocamiento político, se llama globalización. Igual que la Reserva Federal mantiene al público estadounidense en una posición de servidumbre forzada mediante la deuda perpetua, la inflación y el interés, el Banco Mundial y el FMI juegan ese papel a escala global. La trampa básica es simple: provocar el endeudamiento de un país bien por su propia imprudencia o corrompiendo al líder de ese país. Entonces, imponer condicionalidades o políticas de ajuste estructural, que a menudo consisten en lo siguiente: devaluación de la moneda. Cuando el valor de la moneda cae, lo mismo ocurre con todo lo valorado con ella. Esto pone los recursos indígenas a disposición de los países depredadores, a una fracción de su valor real. Grandes recortes en la financiación de programas sociales que habitualmente incluyen la educación y el sistema sanitario, comprometiendo el bienestar e integridad de la sociedad, dejando al público vulnerable a la explotación. Privatización de empresas públicas. Esto significa que sistemas socialmente importantes pueden ser adquiridos y regulados por corporaciones extranjeras que buscan beneficios. En 1999, el Banco Mundial instó al gobierno boliviano a vender el sistema público de aguas de su tercera ciudad más grande a una subsidiaria de la corporación estadounidense Bechtel. En cuanto esto ocurrió, las facturas del agua para los ya empobrecidos residentes se dispararon. No fue hasta que hubo la revuelta popular total que se anuló el contrato con Bechtel. Entonces está la liberación del comercio, o la apertura de la economía eliminando toda restricción al comercio internacional. Esto permite ciertas manifestaciones económicas abusivas, como corporaciones transnacionales importando sus propios productos producidos en masa y vendiendo más barato que la producción local, arruinando así las economías locales. Un ejemplo es Jamaica, que después de aceptar créditos y condicionalidades por parte del Banco Mundial, perdió sus grandes mercados de grano debido a la competencia de las importaciones. Hoy, innumerables granjeros están sin trabajo ya que son incapaces de competir con las grandes corporaciones. Luego está la creación de numerosas, al parecer inadvertidas e inhumanas fábricas que explotan a los trabajadores aprovechando la penuria económica impuesta. Además, debido a la desregulación de la producción, la destrucción medioambiental es perpetua.
ya que los recursos del país son a menudo explotados por corporaciones indiferentes, mientras vierten grandes cantidades de polución deliberadamente. La demanda judicial medioambiental más grande de la historia del mundo se está llevando en nombre de 30.000 ecuatorianos del Amazonas contra Texaco, ahora propiedad de Chevron, así que es contra Chevron, pero por actividades llevadas a cabo por Texaco. Se estima que es 18 veces más de lo que Exxon Valdez vertió en Alaska. En el caso de Ecuador no fue un accidente. Las petrolíferas lo hicieron a sabiendas, lo hicieron para ahorrar dinero y no tener que disponer de los residuos adecuadamente. Además, un rápido vistazo a los resultados de las actuaciones del Banco Mundial revela que la institución, que clama públicamente a ayudar a los países pobres a desarrollarse y a aliviar la pobreza, no ha hecho más que aumentar la brecha entre riqueza y pobreza, mientras los beneficios empresariales se han disparado. En el 60, la diferencia de salario entre un quinto de la población en los países ricos y un quinto de la población de los países más pobres era de 30-1. En el 98 era de 74-1. Mientras el PIB global aumentó un 40% entre el 70 y 85, el número de pobres aumentó un 17%. Mientras en 1985 y 2000, el número de los que viven con menos de $1 al día aumentó un 18%. Incluso el Comité Económico Conjunto del Congreso de los Estados Unidos admitió que el porcentaje de éxito de los proyectos del Banco Mundial es un mero 40%. A finales de los 60, el Banco Mundial intervino en Ecuador con grandes préstamos. Durante los 30 años siguientes, la pobreza creció del 50 al 70%. El desempleo o empleo precario creció del 15% al 70%. La deuda pública aumentó de 240 a 16.000 millones, mientras que la proporción de recursos asignados a los pobres bajó del 20% al 6%. De hecho, para el año 2000, el 50% del presupuesto nacional de Ecuador tenía que asignarse al pago de la deuda. Es importante comprender que el Banco Mundial es de hecho un banco de los Estados Unidos, apoyando intereses estadounidenses, ya que Estados Unidos tiene derecho a veto sobre las decisiones como máximo proveedor de capital. ¿Y de dónde sacó ese dinero? ¿Lo han adivinado? Lo creó de la nada mediante el sistema de reserva fraccionaria. De las 100 mayores economías basándonos en el PIB, 51 son corporaciones. Y de esas 51 corporaciones, 47 tienen su sede en Estados Unidos. Walmart, General Motors o Exxon son más poderosas económicamente que Arabia Saudí, Polonia, Noruega, Sudáfrica, Finlandia, Indonesia y muchos otros. Y mientras las barreras protectoras del comercio se eliminan, las monedas se juntan y se manipulan en mercados flotantes, y las economías estatales se derriban en favor de la competencia abierta en un capitalismo global. El imperio se expande. Te levantas en tu pequeña pantalla de 21 pulgadas y aúllas sobre América y la democracia. No hay América, no hay democracia. Solo hay IBM, ITT, IATT, DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo de hoy en día. ¿De qué crees que hablan los rusos en sus consejos de estado? ¿De Karl Marx? Sacan sus gráficos de programación lineal, teorías de decisión estadística, soluciones de mínimos y máximos y computan la probabilidad precio-coste de sus transacciones e inversiones exactamente igual que nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un complejo de corporaciones, inexorablemente determinado por las inmutables leyes de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Tomados acumulativamente, la integración del mundo común, todo particularmente en términos de globalización económica y las míticas cualidades del libre mercado capitalista, representan un verdadero imperio en sí mismos. Pocos han sido capaces de escapar a los ajustes estructurales y condicionalidades del Banco Mundial, el FMI o los arbitrajes de la Organización Mundial de Comercio, instituciones financieras internacionales que, aun siendo inadecuadas, determinan lo que significa globalización económica. Tal es el poder de la globalización que durante nuestras vidas es muy probable que veamos la integración equilibrada o no de todas las economías nacionales del mundo en un solo sistema global de libre mercado.
Un puñado de poderes económicos está tomando el control del mundo. Poderes que dominan los recursos naturales que necesitamos para vivir mientras controlan a la vez el dinero que necesitamos para obtener estos recursos. El resultado final será un monopolio mundial, basado no en la vida humana, sino en el poder financiero y corporativo. Y mientras la desigualdad crece naturalmente, más y más gente se desespera. Así que el establishment se ha visto obligado a idear una nueva manera de tratar con cualquiera que desafíe el sistema. Es el nacimiento del terrorista. El término terrorista es una distinción vacía diseñada para cualquier persona o grupo que decida desafiar al establishment. No hay que confundir esto con la ficticia Al-Qaeda, que era de hecho el nombre de una base de datos de los muyahidines apoyados por Estados Unidos en los años 80. La verdad es que no hay ningún ejército o grupo terrorista llamado Al-Qaeda y cualquier oficial de inteligencia lo sabe, pero hay una campaña de propaganda para hacer que el público crea en la presencia de una entidad identificada. El país detrás de esta propaganda son los Estados Unidos. En 2007 el Departamento de Defensa recibió 161.800 millones de dólares para la llamada guerra global contra el terrorismo. Según el Centro Nacional de Antiterrorismo, en 2004 apenas 2.000 personas murieron internacionalmente por actos terroristas. De ese número, 70 eran estadounidenses. Usando este número, como media general, lo que es extremadamente generoso, es interesante notar que el doble de gente muere de alergias a los cacahuetes al año que por actos terroristas. Al mismo tiempo, la causa principal de muerte en los Estados Unidos son las enfermedades coronarias, que matan a unas 450.000 personas al año. Y en 2007, la asignación de fondos gubernamentales para la investigación de este problema fue de unos 3.000 millones. ¿Qué significa esto? Pues que en 2007 el gobierno gastó 54 veces más para evitar el terrorismo que para prevenir la enfermedad que mata a 6.600 veces más gente anualmente que el terrorismo. Sin embargo, como los nombres terrorismo y Al-Qaeda aparecen arbitrariamente en cada noticiario, en relación con cada acción contra intereses estadounidenses, el mito no para de crecer. A mediados de 2008, el fiscal general de los Estados Unidos propuso de hecho que el Congreso de los Estados Unidos declarara oficialmente la guerra contra la fantasía. Sin mencionar que desde julio de 2008 hay ahora más de 1 millón de personas en la lista de gente a vigilar por terrorismo en los Estados Unidos. Estas llamadas medidas antiterroristas, por supuesto, no tienen nada que ver con protección social, y todo que ver con preservar el establishment, entre el creciente sentimiento de antiamericanismo, tanto a nivel nacional como internacional, que está fundado legítimamente en la expansión del imperio corporativo de codicia, que está explotando el mundo. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo no se reúnen en la oscuridad a medianoche, o gritan «Alá es grande» antes de alguna acción violenta. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo visten trajes de $5.000 y trabajan en las posiciones más altas del gobierno y del mundo de los negocios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo paramos un sistema de codicia y corrupción que tiene tanta inercia y poder? ¿Cómo paramos este aberrante comportamiento de grupo que no siente compasión alguna por millones de personas masacradas en Irak y Afganistán, para la que la corporatocracia pueda controlar los recursos energéticos y la producción de opio para beneficio de Wall Street? Antes de 1980, Afganistán producía el 0% del opio mundial. Después de que los muyahidín apoyados por los Estados Unidos ganaran la guerra de Afganistán, para 1986 producían el 40% del suministro total de heroína. Para el 1999 producían el 80% del total del mercado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los talibanes llegaron al poder. Y para el año 2000 habían destruido casi todos los campos de opio. La producción cayó en más de 3.000 toneladas a solo 185. Una reducción del 94%. El 9 de septiembre de 2001 los planes para una invasión en Afganistán estaban sobre la mesa del presidente Bush. 2 días después tenían la excusa. Hoy la producción de opio en el Afganistán controlado por Estados Unidos, que ahora suministra más del 90% de la heroína mundial, bate récords de producción cada año. ¿Cómo detenemos un sistema de codicia y corrupción que condena a las poblaciones pobres a ser explotadas para beneficio de Madison Avenue?
o en el que los ingenieros señalan en falso ataques terroristas por pura manipulación, o que genera modelos de operación social que llevan inherentemente a la explotación, o que sistemáticamente reduce las libertades civiles y viola derechos humanos para protegerse a sí mismo de sus propias carencias. ¿Cómo tratamos con las numerosas instituciones encubiertas, como el Consejo para Relaciones Extranjeras, la Comisión Trilateral o el Grupo Bilderberg, u otros grupos elegidos antidemocráticamente que a puerta cerrada confabulan para controlar los elementos político, social, financiero y medioambiental de nuestras vidas? Para encontrar la respuesta, debemos primero encontrar la verdadera causa subyacente, ya que el hecho es que los grupos basados en egoísmo, corrupción, poder y beneficios no son el verdadero origen del problema. Son los síntomas. 3. Codicia y competencia no son el resultado del inmutable temperamento humano. La codicia y el miedo a la escasez en realidad se crían y se amplifican. La consecuencia directa es que tenemos que luchar con los demás para sobrevivir.